Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Agenda Macro, espacio de sitio de tendencias legales y de Alex.press para Chile, Latinoamérica y España. Hoy nos acompaña en el enlace de Santiago de Chile el defensor nacional subrogante, el abogado don Marco Montero Cid, con quien queremos abordar la política de su institución, tan complicado también para los sistemas judiciales del país y de Iberoamérica. Defensor, muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Agenda Macro. Muy buenos días, Claudio. Un agrado también de poder saludarte desde acá de la distancia y agradecido en lo personal y a nombre de la institución de la Defensoría Penal Pública de la oportunidad que nos dan de poder conversar con ustedes esta mañana. Lo primero que le quiero preguntar, abogado, si ha sido un acierto o un desacierto enfrentar las faltas a la normativa sanitaria desde el ámbito penal en el país. Se ha conocido en Chile la preocupación de los fiscales por distintas absoluciones por parte de la Corte Suprema de personas que habían incumplido la normativa de salud, señalando que las conductas no eran constitutivas finalmente de delito. ¿Qué opinión tiene al respecto? Mira, gracias por la pregunta, Claudio. A ver, primero decir que como Defensoría Penal Pública, nosotros somos una institución evidentemente respetuosa de lo que son las atribuciones o prerrogativas de otros que tienen otros poderes del Estado u otros órganos, como lo pueden ser, por ejemplo, el mismo Ejecutivo, el Poder Legislativo o la política de persecución que pudiera tener eventualmente el Ministerio Público para cierto tipo de delitos. Eso es una primera cuestión. Sin perjuicio de aquello, también nosotros decimos de que en el ámbito ya estrictamente jurídico penal y en el rol que nos corresponde a nosotros como garante de los derechos fundamentales de las personas en el contexto del sistema de justicia penal y en el caso en particular cuando una persona es imputada o acusada de un delito, obviamente desde el rol que nos corresponde a nosotros asumir, tenemos visiones distintas, dispares acerca de, o interpretaciones también diferentes acerca de la normativa que resulta aplicable en estos casos. Es así como nosotros hemos venido, yo diría de manera sistemática y consistente, planteando desde que esto se inicia, ¿no?, con la reforma a la actual normativa penal, particularmente el artículo 318 del Código Penal, de que ciertas situaciones o conductas más bien realizadas por personas en el contexto de lo que se llama hoy día la emergencia sanitaria del país no necesariamente eran o son constitutivas de un delito en la forma en que lo describe y prescribe y sanciona la citada norma. Esto es el artículo 318 del Código Penal. Y esto básicamente porque a nuestro entender hay ciertas conductas que más bien constituyen transgresiones a disposiciones reglamentarias, ¿ya?, que deben ser evidentemente investigadas y sancionadas, pero dentro de un contexto de lo que es una justicia más bien de tipo administrativa, más y no una justicia criminal como lo que supone, ¿cierto?, la comisión de un delito en los términos que hoy día lo describe y lo sanciona el citado artículo 318 del Código Penal. A partir de esta interpretación que nosotros hemos hecho, más bien restrictiva, teniendo en cuenta de que tratándose, insisto, de ciertas conductas que no son lesivas para el bien jurídico que busca protegerse con esta norma, como es la salud pública, es que nosotros hemos planteado una línea de defensa para ciertos casos que va orientada hacia la, en este caso, exención o falta de responsabilidad penal de este tipo de conducta. Y cuando hablo de un caso de este tipo de hecho, me refiero a un caso muy concreto. Creemos que aquellas personas que circulan por la vía pública en horas de restricción, producto de medidas como un toque de queda, y que no, por ejemplo, son portadoras o personas que pudieran eventualmente poner en riesgo por el contagio hacia otros por este virus o el COVID-19, entonces creemos que esa conducta es inocua para la afectación, insisto, de este bien jurídico que llamamos salud pública, y que a lo más lo único que hay ahí es una transgresión
a una disposición reglamentaria. Le quería preguntar si estaría de acuerdo entonces con la idea de levantar suerte de catálogo de casos para los delitos y otro para las infracciones, como por ejemplo se ha, se ha trasuntado por ahí por parte de la Fiscalía. Mira, puede ser esa alternativa como puede ser otra. ¿Sería una buena idea? O sea, esa puede ser una alternativa en la medida de que nosotros consideremos que ese otro tipo de infracciones no son asimilables a la comisión de un delito en los términos que hoy día regula el artículo 318 del Código Penal. Sí me importa precisar que la misma Corte Suprema, ya que tú lo mencionaste, en un fallo que ha sido, como yo diría, histórico en esta materia, puesto de que sienta finalmente un precedente, se hace cargo, o más bien acoge, la tesis planteada justamente por la Defensoría Penal Pública en esta materia, señalando los mismos términos de lo que te acabo de mencionar, de que conductas como la que aquí he ejemplificado, la de este señor que camina en horas de la noche en un área de toque de queda, no es una conducta que jurídicamente pueda estar considerada como idónea para afectar, en este caso, un bien jurídico como la salud pública, y en tal caso lo que hace la Corte Suprema es decir, ¿sabe qué? Esto usted no lo puede sancionar como delito y por lo tanto la persona no puede, ser penada. Abogado, ¿cuál es la evaluación que hace la institución de las llamadas audiencias digitales? Digamos? Se lo pregunto pensando dos cosas. Primero, en la operación del sistema de justicia criminal durante esta pandemia, que por cierto todavía no ha terminado. Y segundo, en la posibilidad de que sea una solución real al atochamiento de las causas post-pandemia y que se estima afectará a varias miles de audiencias. ¿Lo ve como una buena forma? Mira, efectivamente, un efecto complejo, ¿no?, que ha generado la pandemia en el funcionamiento del sistema judicial penal tiene que ver justamente con, por un lado, la no realización de aquellas audiencias que debían haberse concretado en fecha y forma, y por otro lado, el no término temprano de casos que efectivamente hoy están incrementándose día a día y que por lo tanto están en el fondo atochando el sistema y están de alguna manera impidiendo que haya un flujo mucho más, yo diría, constante en las causas que entran y que salen del sistema judicial penal. Esa es una realidad. Ahora bien, la forma en que se responde a ello para poder de alguna manera hacer mucho más eficiente y eficaz la respuesta del sistema judicial y, por otro lado, garantizar de mejor manera lo que son los derechos que tienen, o mejor dicho, cautelar de mejor manera los derechos y las garantías que tienen las personas que son involucradas o intervinientes en el sistema penal, evidentemente es una cuestión que está ahora aún en etapa de desarrollo. Nosotros hemos planteado como institución de que la modalidad remota para la realización de audiencias supone siempre una condición que es básica, que es esencial, y que no es otra más que la voluntad de nuestros defendidos de querer comparecer eventualmente ante un tribunal en una audiencia en la cual están obviamente en su calidad de imputado o imputada en condiciones de poder ejercer sus derechos plenamente, pero que la virtualidad por sí es una herramienta tecnológica que no necesariamente te permite ejercer en plenitud esos derechos como los que pudieras hacerse en el caso que, por ejemplo, la audiencia se desarrollara de manera presencial. Y voy a poner un ejemplo, ya para que ustedes me puedan entender. Un imputado, que puede ser cualquiera de nosotros, concurre a una audiencia ante un tribunal y en el contexto del desarrollo de una audiencia presencial puede interactuar directamente con su abogado defensor, estando presente en el tribunal, puede solicitar algún tipo de información o antecedente, puede pedir que se le aclare alguna duda, ya estando ahí presente su abogado defensor en un tribunal, o incluso es más, puede a través de su abogado defensor solicitar al tribunal, al juez que tiene enfrente,
algún pronunciamiento sobre alguna cuestión sobre la cual tenga algún tipo de interés. Imaginémonos, ahora llevemos esto a una audiencia remota, como la que estamos teniendo, una conversación como la que estamos teniendo tú y yo en este momento, Claudio, en donde tu cliente no está al lado tuyo, tu cliente está detrás de una cámara, tu defendido es una persona a la cual tú no lo ves más allá del rostro, ¿cierto?, que aparece en una cámara, y en donde en el desarrollo mismo de la audiencia hay otras personas más que están en este momento observando y escuchando el contenido, ¿cierto?, el desarrollo de esta conversación que venimos sosteniendo nosotros dos, y que por lo tanto entonces la privacidad, la confidencialidad, que es algo tan básico del ejercicio del derecho de defensa y de la relación que debe existir entre un abogado o abogada y su defendido o defendida, obviamente que este medio tecnológico no te garantiza o no te permite contar con condiciones mínimas de confidencialidad y privacidad. Pero luego de eso hay que también analizar otro elemento que tiene que ver con el tipo de audiencia de que se trate. Porque si lo que vamos a discutir en una audiencia tal vez es aquello que puede ser más bien de mero trámite, en donde no no sea tan relevante la presencia de tu cliente o de tu defendido o defendida, pudiera ser entonces a lo mejor materia de acuerdo entre los intervinientes y por lo tanto aceptar la realización de audiencias remotas. Pero distinto es el caso de un juicio oral, en lo que conocemos como un juicio oral con un principio, ¿cierto?, básico de bilateralidad de audiencia, oralidad, inmediatez, contradictoriedad, que no se pueden dar en una lógica de un juicio remoto o virtual, como una conversación como la que estamos sosteniendo nosotros, no al menos de manera óptima, y por lo mismo es que como Defensoría hemos planteado al menos tres o cuatro observaciones sobre aquello. Primero, consideramos que es fundamental que al menos un juez del tribunal esté presente en la sala en que se realiza la audiencia. No es posible que los tres jueces, al menos que integran un tribunal oral, los tres estén obrando de manera remota, ya, porque creo que ahí se nos pierde o se debilita el principio de inmediatez. Segundo, que tanto testigos como peritos que declaran o que deponen en el juicio lo hagan en estrado, sentados, ¿cierto?, en estrado, con todas las medidas de resguardo, por cierto, sanitarias, de aforo y lo demás, ya, pero que permitan al menos un contacto visual por parte de quienes están controlando la prueba, particularmente la defensa, y también por parte del imputado, que tiene, obviamente, imputado o imputada, tiene el derecho a saber y a conocer directamente quién es la persona que está deponiendo eventualmente en su contra. Tercero, que haya también, que se nos den o sea, que hoy día los mecanismos que existen nos permitan ejercer adecuadamente yo te diría, las herramientas de control de la prueba que se está presentando a través de interrogatorios fluidos, interrogatorios que puedan ser además claros, que puedan ser precisos. Y por último, como última condición fundamental a toda esta, es que exista y se resguarde la privacidad y la confidencialidad en la conversación que sostiene el imputado. Perdón, la confidencialidad, te decía, y la privacidad de la comunicación entre el imputado y su abogado defensor. Hablando de garantías en el marco de esta pandemia, ¿cómo ha impactado justamente esta situación sanitaria a la población carcelaria? Me refiero básicamente a diputados que defiende la Defensoría Penal Pública. Mira, ha impactado, yo diría, en lo humano, y ha impactado también, bueno, en lo sanitario, en lo humano, en lo jurídico. En lo sanitario, porque desde luego hemos lamentado casos de una población, o sea, numerosos casos de población penitenciaria que ha estado contagiada, ya producto del COVID-19, y que a raíz de aquello, de los contagios, han debido entrar en cuarentenas prolongadas, han tenido que entrar en aislamientos, y obviamente eso es algo tremendamente complejo. Felizmente, el número de personas privadas de libertad fallecidas producto del COVID-19 y habiendo contraído el contagio, habiendo contraído el virus, perdón, al interior del penal, es bajo. Yo tengo noticias de 4 o 5 casos
del total, piensa tú, de un universo de más de 30.000 personas privadas de libertad en el país, pero no así el número de personas contagiadas, que es mucho mayor. Eso te hago la diferencia. Y por lo tanto, hay un impacto desde el punto de vista sanitario. Hay un impacto, en segundo lugar, desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Porque durante todo este tiempo que ha perdurado la pandemia en nuestro país, estas personas han visto obviamente limitadas las posibilidades de tener un contacto más directo, más permanente, más fluido, con sus familiares más directos, porque sus visitas fueron restringidas, en muchos casos a petición de los propios internos o internas para evitar focos de contagio, y por lo tanto debieron pasar un tiempo muy prolongado en donde madres con hijos lactantes no pudieron recibir visitas, o en donde internos o internas tampoco pudieron recibir, ¿cierto?, la atención y el cuidado de, no sé, de sus seres queridos que los visitaban frecuentemente. Entonces, eso obviamente que también es algo que hay que considerar. Y desde un punto de vista jurídico, desde luego, a todo lo anterior se suma el hecho de que en muchos de estos casos los procesos judiciales de estas personas se han visto retardados o demorados producto justamente de la no realización de las audiencias por diversas razones, ¿ya? Y eso obviamente ha afectado el ejercicio de este derecho que tenían estas personas a ser juzgadas en un plazo razonable y prudente y breve. Entonces, evidentemente eso es algo que trae también una tercera consecuencia a lo que se menciona. Defensor quiero entrar en otra área también muy importante para la institución, porque se viene profunda justamente a la Constitución en el país, y la Defensoría Penal Pública siempre ha abogado por alcanzar su autonomía. Incluso hay un anteproyecto de ley en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Cuáles son las razones en lo netamente procesal, digamos, para avanzar en su independencia total, la Defensoría? A ver, yo diría que primero hay argumentos que vienen dados tanto desde el derecho internacional de los derechos humanos, ya en y particularmente del sistema de protección internacional de los derechos humanos, como también hay argumentos que son más bien de contexto interno, normativa interna, y que me voy a referir a continuación. Lo primero es que decir de que existe consenso yo diría, en prácticamente todo el sistema internacional de protección de derechos humanos, de que para que exista un resguardo y protección de los derechos humanos de las personas más vulnerables, particularmente aquellas que son imputadas de un delito o perseguidas penalmente, deben existir defensorías, deben existir instituciones que sean capaces de poder velar de manera independiente y de manera eficaz ya en la defensa de los derechos de estas personas. ¿Ya? Y por lo mismo es que ha habido un llamado, al menos por parte de la comunidad internacional en el contexto latinoamericano, a nuestro país, de avanzar prontamente hacia entregarle, en este caso a la Defensoría Penal Pública, un rango o un estatus de un organismo autónomo, ya que evidentemente dé garantías de independencia, no solo técnicas, sino también orgánicas y estructurales, de un servicio de un servicio a cargo de la defensa jurídica o de la defensa penal de quienes están siendo, insisto, investigados o imputados por un delito. Esa es una primera cuestión. Lo segundo, ya que más bien vamos al plano interno o local, señalar de que, a ver, la institución, la Defensoría Penal Pública, siempre en sus 20 años de existencia, ha sido, yo creo, un servicio que ha destacado por ser un servicio que actúa, o una institución que funciona de manera autónoma e independiente técnicamente. Y ahí subrayo la palabra técnicamente, ¿ya? Porque efectivamente nosotros siempre hemos valorado el hecho de que en las decisiones técnicas de defensa, nuestros defensores y defensoras penales públicos actúen
con absoluta independencia, con absoluta libertad, siempre en aras de brindarle a nuestros defendidos o defendidas la defensa que sea acorde a los estándares de calidad que ha fijado la propia institución. ¿Ya? Sin embargo, también en estos años, 20 años de existencia legal, la institución ha alcanzado un nivel, yo diría, de madurez, de solidez, de prestigio y de respaldo institucional que hoy día no es compartido, yo diría, no solo por quienes forman parte o tienen un rol relevante que cumplir dentro del sistema de justicia penal, sino también, yo diría, por otros organismos, por otros actores sociales, también políticos de nuestro país, y que existe, yo diría, el convencimiento de manera ya transversal de que la institución, que la Defensoría Penal Pública, ha logrado entonces alcanzar un nivel y un sitial de posicionamiento, de credibilidad, de confianza en lo que hace por parte de la ciudadanía, que amerita que este servicio adquiera un estatus diferenciado, ya, o mejor dicho, no, perdón, un estatus similar al que tienen los otros intervinientes en el sistema de justicia penal. Estatus, recordemos que en el caso del Poder Judicial, los tribunales de justicia son poder autónomo, en el caso del Ministerio Público es un organismo autónomo, no así la Defensoría Penal Pública, que sigue aún siendo un servicio público relacionado con el Ministerio de Justicia y supeditado, ¿cierto?, a la supervigilancia, en este caso, del presidente de la República. Tenemos que también, y esto es parte del argumento que nosotros hemos sostenido, que creemos que la ciudadanía hoy día manifiesta a través de los distintos estudios de percepción que se realizan por diversas entidades un alto grado de desconfianza y de falta de credibilidad que tiene el sistema de justicia penal y los actores o los distintos intervinientes, lo cual obviamente es algo que a nosotros como institución nos preocupa. ¿Por qué? Porque obviamente también somos parte del sistema de justicia penal y por lo mismo también sentimos que la ciudadanía finalmente tenga o sienta o perciba esta distancia hacia las instituciones que están justamente a cargo de velar por, en este caso, la aplicación de la justicia en un caso concreto, y eso es una realidad. Ahora bien, creemos que este nivel de mayor desconfianza y de falta de credibilidad hacia el sistema obviamente se acrecienta cuando ustedes tienen una institución como lo es la Defensoría Penal Pública, que sigue de alguna manera ligada funcionalmente y orgánicamente en este caso, el Poder Ejecutivo o a la autoridad de gobierno. Ya no se entiende el por qué entonces una institución con el nivel de excelencia, digo yo, y de credibilidad que ha alcanzado durante todos estos últimos 20 años, pueda seguir manteniendo ese estatus que obviamente desde la perspectiva del ciudadano, de la persona que finalmente es defendida por nosotros, se resiente, ¿no? Y creo yo que eso profundiza aún más en la falta de confianza y de credibilidad que las personas tienen en sus instituciones. Defensor, solo para aclararlo, bajo esta dependencia, ¿ustedes se sienten presionados o de plano, digamos, de una figura? No, yo diría que técnicamente nunca hemos sentido ningún tipo de presión ya en nuestras decisiones, porque nuestros defensores y defensoras son autónomos ya e independientes y actúan con absoluta libertad ya en las decisiones que adoptan en el marco de su trabajo como defensores penales públicos. Por lo tanto, no podría afirmar aquello. Lo que yo digo es que desde un punto de vista estructural, ya desde un punto de vista orgánico de la institución, nosotros sí, evidentemente, sí, no tenemos hoy día una independencia o una autonomía como la que por la que hemos estado abogando por tantos años. La Defensoría Penal tiene en Chile un programa muy visible que se llama el Proyecto Inocentes.
¿Qué le parece abordar el tema de la indemnización directa para aquellas personas que han sido encarceladas o sometidas a una prisión preventiva injustamente, a veces muy larga, que se aborde la indemnización por error judicial, que es una figura que ya está en la Constitución, pero que hay que reclamarla igualmente ante los tribunales? Claro, lo que ocurre es que, a ver, primero, hay que decir que efectivamente nuestra Constitución política actual ya consagra el derecho a la indemnización judicial, ¿cierto? A la indemnización por error judicial. Y lo indica claramente la Constitución política. Por error judicial. Claro, por error judicial, cuando dice que estemos en presencia de una decisión, obviamente de un tribunal, decisión injustamente arbitraria, ¿cierto? Errónea y arbitraria. Esa es la fórmula. Se trata de una decisión injustamente errónea y arbitraria. Así lo establece el 19, número 7 de la Constitución política chilena. El punto está en que habría que preguntarse cuántos casos han existido de personas que hayan logrado efectiva una pronta o oportuna reparación por el daño que se les ocasionó, producto, por ejemplo, de una privación de libertad que ha sido adoptada en el marco de un proceso penal, una privación de libertad que fue a lo mejor inapropiada, que fue injusta, que fue errónea y que se tradujo finalmente en una decisión de absolución o de sobreseimiento o derechamente de no perseverar por parte del Ministerio Público, obteniendo a partir de aquello luego la libertad de esta persona y sin que durante todo el tiempo que permaneció privada de libertad injustamente, luego obtenga una justa y digo oportuna también reparación por el daño que se le ocasionó. Y lo concreto es que eso hoy día no existe, o sea, no existe, pero que las posibilidades de acceder a un tipo de reparación de esa naturaleza son bastante limitadas. Y lo son porque, si bien el derecho a obtener una indemnización frente a una decisión errónea y arbitraria existe, pero está supeditado aquello a que exista previamente, o sea, a que la decisión que motivó aquella decisión, no sé, errónea o errada por parte de la judicatura haya sido injusta. ¿Te acuerdas que la norma habla de injustamente? Y es ahí en donde entramos en una más bien disquisición, más bien de tipo normativa, interpretativo-normativa acerca de qué es lo que vamos a entender por injusta, y es aquello lo que ha llevado a que el estándar finalmente que se exige por parte de los tribunales de justicia para indemnizar a una persona sea muy alto, ¿ya? Justamente por esta consideración especial que se le da a este elemento normativo de injusticia o de, no, perdón, de falta de justificación, eso es, de la decisión que se adopta por parte del tribunal. Ya, entonces, nos vemos enfrentados a situaciones como la siguiente. Nosotros este año, a propósito del proyecto Inocente, y ya que lo preguntas, nosotros entregamos una cifra en el mes de marzo que daba cuenta de que en Chile, hasta desde el año 2000, que se inicia la reforma procesal penal, y a la fecha, a febrero de este año, nosotros contabilizábamos ya más de 35.000 personas imputadas de un delito que estuvieron privadas de libertad en algún momento, ya producto de la imputación de un delito determinado, y que luego de estar privadas de libertad por un tiempo considerable, resultaron que quedaban, ¿cierto?, libres. ¿Por qué? Porque el tribunal los había absuelto, o porque el tribunal los había sobreseído definitivamente, o a veces, incluso es más, porque el mismo fiscal que había solicitado en su momento la prisión preventiva de esta persona, llegaba después al convencimiento, no obstante lo planteado por la Defensoría, de que esa persona era inocente y que por lo tanto debía quedar en libertad. Ya,
lo que uno puede decir, bien, me alegro, que es maravilloso que entonces se haya logrado la libertad de esa persona, claro, pero lo que nosotros sostenemos es que la libertad por sí sola, lo cual nos alegra y creemos que es correcto, es justo, no basta, ¿sí? No va asociado también a aquello de una reparación, al menos económica, de las personas por el daño que se les ocasionó durante todo este tiempo que estuvieron injustamente privados de libertad. Ahora, lo que hace el proyecto Inocente, justamente, Claudio, es de alguna forma suplir de alguna manera esa falta de reparación que hoy día el sistema no entrega. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de alguna forma este proyecto Inocente lo que hace es visibilizar estos casos, demostrar que en nuestra realidad, que en nuestro país hay situaciones de personas que han estado privadas injustamente de libertad, que han resultado inocentes y que esas personas luego están en la calle, por decirlo así, en libertad, sin haber obtenido ningún tipo de reparación. Entonces, eso es inaudito. O sea, imagínate tú, 35.000 personas. Eso es un número muy alto de errores judiciales. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuántos de esos 35.000 casos la Defensoría considera o cuenta como personas que hayan sido reparadas por el daño que se ocasionó? Es más triste aún. Nosotros contamos 5 casos de 35.000. Eso te dice que evidentemente estamos en un problema. Entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros frente a eso? Bueno, decimos, bueno, primero, démosle la oportunidad a estas personas para que a través de este proyecto Inocente visibilicemos estos casos, para que de alguna manera también la honra de estas personas, ¿cierto?, sea reparada, ya, porque todos nos acordamos cuando quedó preso, pero no nos acordamos cuando obtuvo su libertad, ni mucho menos cuando fue declarado inocente, primera cuestión. Segunda cuestión, aprendamos del error, porque si hay una persona que fue injustamente privada de libertad es porque algo no se hizo bien, o es porque las policías actuaron mal, es porque los jueces resolvieron mal, es porque el fiscal no fue correcto, no actuó de manera correcta, o porque nosotros como defensores penales públicos también no hicimos bien nuestro trabajo. Alguien se equivocó en esto. Entonces, a partir de este proyecto Inocente, lo importante entonces es identificar ese error, pero no con la finalidad de ir y aplicar las penas del infierno, ya no, sino más bien, oye, ¿cómo aprendemos de este error para que no volvamos nuevamente a cometerlo? Porque finalmente el que paga, el que sufre las consecuencias de esto no somos ninguno de nosotros, sino que es otra persona que no tiene ningún tipo de reparación. Eso es en segundo lugar. Y en tercer lugar, creo yo también, lo que hace este proyecto es que permite que las personas puedan de alguna forma también tener una instancia para reinsertarse luego dentro de la sociedad y tener un espacio ya de reinserción que es tan necesaria, porque de lo contrario condenamos a estas personas al aislamiento, ¿cierto? Y en muchos casos a la repetición de conductas o a la comisión de conductas delictivas. Entonces, yo creo que ahí también tenemos que como sociedad ser mucho más generosos, ¿no? Y empáticos con este tipo de situaciones que son muy dolorosas. Quiero agradecerle por sus minutos en su agenda, agradecer este espacio para esta entrevista y quedamos contactados, por cierto, para conocer y discutir sobre las políticas en materia de justicia que impulsa la Defensoría Penal Pública. Agradecido por parte del equipo de idealex.press. Muchas gracias a ti, Claudio. Muchas gracias, Josabeth, también aquí, a la distancia, para ambos. A ti, Josabeth, aquí a Santiago, y a Claudio allá a Barcelona. Un gran abrazo también y gracias por esta oportunidad que nos han brindado de poder compartir con ustedes estos importantes análisis o reflexiones sobre importantes temas del quehacer institucional. Eso. Muy bien. Nos vemos. Muy bien. Agradecemos entonces al Defensor Penal Público. Nos vemos, muchas gracias. Y a ustedes les decimos que esta entrevista estará disponible en todas las plataformas y redes sociales de idealex.press. Nos vemos entonces en una edición de Agenda Macro. Muchas gracias.